¿Sabías que existen palabras en ciertos idiomas que no se pueden traducir a otro idioma? Literalmente son imposibles de traducir. Por ejemplo, en 1796, un escritor inventó una palabra. Ni siquiera sé cómo pronunciarla. La voy a tratar de leer. La palabra es esta. Waldensamkeit, ni siquiera sé cómo decirlo, pero lo que significa es esto. Esta palabra define la soledad que se siente en medio de un bosque. ¿Cómo traduces esa palabra? Es imposible de traducir. Hemos encontrado en la historia cosas que humanamente nos es imposible hacer, pero déjame decirte que aquellas cosas que son imposibles para los hombres, Dios nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible con Dios. Él puede. Hoy vemos la historia de cómo Jesús multiplica unos pocos panes para alimentar a miles de personas. Te leo la historia en Marcos capítulo 6. Tú puedes leer la historia completa del versículo 35 al 44. Yo solamente voy a leer el versículo 41. Dice así. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Te imaginas? Unos poquitos panes, unos poquitos peces, Jesús los multiplica. Algo imposible se hace posible. Sabes, esto es muy importante. Nuestra tendencia como humanos es creer que lo que es imposible para nosotros también es imposible para Dios. Que lo que nosotros no podemos hacer, Dios no lo puede hacer. Y de pronto decimos, así como los discípulos, Señor, nosotros no podemos alimentar a toda esta gente, mándalos a otro lugar. Nos rendimos rápidamente. Cristiano, no te rindas con tu matrimonio. Para Dios es posible restaurar tu matrimonio. Para Dios es posible levantar una iglesia, plantador de iglesias. Dios puede levantar una iglesia porque para Él no hay nada imposible. Dios puede sanar. Dios puede ayudarte con tu adicción. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede salvarte. Para Él no hay nada imposible. Esto nos cuenta la historia. Pero a menudo el Señor nos va a desafiar. A menudo, como Jesús lo hizo con los discípulos, Jesús les dice a los discípulos, denles de comer. ¿Cómo le damos de comer? Dicen los discípulos. Ellos pensaron que ellos tenían que buscar la manera, que ellos tenían que crear la comida o que tenían que pagar la comida. Jesús los estaba desafiando simplemente. Jesús nos desafía a nosotros con las imposibilidades por 2 razones. Número 1, quiere que nos demos cuenta que nosotros no lo podemos arreglar. Número 2, quiere que acudamos a Él y digamos, Señor, hazlo tú. Hazlo tú. Dame instrucciones. Tú solamente dime qué hacer y yo lo hago, Señor. Esto fue lo que sucede. En el momento que los discípulos no pudieron, se dieron cuenta. Jesús les dice, a ver, ¿cuánto tienen de comer? ¿Qué es lo que tienen? Yo me encargo. Y vemos a Jesús dando instrucciones. Esto es lo que tienen que hacer. Se reúnen en cierto grupo de personas, repartan la comida. Cuando menos esperas, ya 5,000 hombres han sido alimentados. Jesús quiere obrar en tu vida si tan solo tú le dices, Señor, me rindo, dime qué hacer. Es tan triste para mí ver personas que están frente a algo muy difícil o imposible y no le dicen al Señor, Señor, me rindo, dime qué hacer. Déjame decirte que cada vez que nos rendimos, Jesús entra en la escena y hace lo imposible posible. Es importante que tú te rindas al Señor. Finalmente, lo que te quiero recordar es esto, que lo poco que tienes, el Señor lo puedas usar para grandes cosas. Pocos panes, pocos peces. Jesús alimentó a 5,000 y sobró. Esto es interesante. No solamente los alimentó, sobró. ¿Qué es lo poco que tienes? Ríndeselo al Señor. Ríndele tu poca educación. Ríndele tu poco dinero. Ríndele tus pocos talentos. Ríndele lo que tienes al Señor. Tu hogar, tus hijos, tu esposa. Ríndele al Señor tu tiempo que tienes.
permite que Dios haga milagros con ello. Nadie hace cosas grandes por el Señor porque tiene cosas grandes o recursos grandes. Todos hacemos cosas grandes para el Señor porque entregamos lo poco que tenemos y Él lo hace grande. Mira, si tú haces cosas grandes para Dios porque tienes grandes recursos, la gloria no es para Dios, la gloria es para ti. Dios se glorifica cuando Él hace cosas grandes con pocos recursos, con gente débil como tú y como yo. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes pobre? ¿Te sientes inadecuado? ¿Sientes que tú no eres la persona? Déjame decirte, el Señor puede hacer grandes cosas porque Él puede. Cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anímate. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a emprender cosas grandes solamente porque tú eres grande. Acepta nuestra ofrenda y úsala para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.